Antes de empezar a programar, uno tiene que segmentar y hacer un análisis de lo que vamos a codificar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Nos va a dar una base de datos que vamos a tener que separar en 6 partes, que van a ser Training, Validation y Test de metal y Training, Validation y Test de roca. ¿Sí? Después de tener estos dos conjuntos, vamos a coger los dos conjuntos de training y vamos a entrenar ese modelo de training. Después vamos a predecir todos los conjuntos, predecir training, predecir validation y predecir test. Y como vamos prediciendo, como de la misma manera que el valor que nos va dando el resultado, pues vamos a ir contando. Si hacemos que el sistema haga predicciones con la base de datos de training, pues va a contar el número de bien de training, el número de mal de training para metal y bien de training para roca y mal de roca, bien de roca para training y mal de roca para training. Lo mismo para validation y lo mismo para test. ¿Sí? Entonces tenemos para training, para validation y para test. Después de tener estos valores, vamos a hacerle las operaciones matemáticas que requieren para sacar el accuracy y la precisión, que son pues la exactitud y la precisión, que es con esta simple fórmula, que esta sería por lo menos, si fuéramos a sacarle la exactitud a test, sería el número de bien de metal más el número de bien de roca, o sea, este más este sería este más este sobre la suma de todos. Sería este más este más este más este. Pues acá dar 0 porque no, una división en 0. Pero simplemente sería eso. Vamos a hacerlo con MATLAB. ¿Para qué? Para que nos den estas dos tabletas, accuracy y precisión. O sea, el accuracy para training, miren, en este caso este sería el accuracy para validation. Acá el valor que nos dé de este conjunto de datos lo vamos a ver acá. En precisión para validation lo vamos a ver acá. Y en test, pues para el accuracy, con estos 4 datos lo vamos a ver acá. Y la precisión con estos 4 datos lo vamos a ver acá. Pero, ¿qué sucede? Que la medida KNN, o sea, el código, el clasificador de KNN, podemos iterar sobre dos cosas. Podemos iterar sobre el número de Ks, el valor de Ks o el tipo de distancias. Entonces, ¿qué sucede? Si, un ejemplo, vamos a aplicar para K vecinos igual a 2 y la distancia euclidiana, pues acá en esta parte vamos a poner que el valor de accuracy y vamos a hacer otra tabla exactamente igual con una sola diferencia. O sea, vamos a hacer esta con una sola diferencia, que aquí no va a ser accuracy, sino que va a ser el valor de precisión. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en MATLAB. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que separar, ¿sí? Tenemos que entrenar, tenemos que predecir y contar, y luego tenemos que sacar el accuracy y la precisión. Entonces lo que vamos a hacer hasta el momento es dejarlo hasta acá para luego empezar a armar nuestra tablita. Vamos entonces a MATLAB y acá en MATLAB, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a ir analizando el código, que es la primera parte de separar. Separar, como vimos en la base de datos, pues vamos a resultar teniendo 6 bases de datos. Entonces, ¿qué va a entrar? Va a entrar la database de la clase 1 y la database de la clase 2. Los datos que necesitamos para correr el código van a estar acá, en datos.mat. ¿Qué va a tener en datos.mat? Miren, si ven, aquí inmediatamente me está lanzando esta parte del código. Entonces voy a ponerla acá. Me está diciendo que cargue desde esto, pero como el current folder se carga acá, yo puedo especificar esto y aquí inmediatamente le va a cargar a todos. Miren, vamos a ver.
load, evaluar, listo. ¿Qué nos dieron? Nos estarían dando acá la base de datos de zona ordenada, que es de 208 por 61, o sea, 208 patrones y 61 variables, 60 variables y la última es la variable de salida, o sea, el target. El 1 serían las clases de metal y el -1 serían las clases de roca. Listo, entonces esto mismo lo vamos a hacer para estas dos, que son sonar y metal y son sonar roca. Entonces va a entrar un database de clase 1, un database de clase 2, o sea, esta parte, y vamos a tener 6 salidas. 6 salidas de 6 bases de datos que van a ser training, validation y test del uno y training, validation, test del otro. ¿Qué hace esto? Yo creé una función, que esta función se llama separar database de la clase 1, pero voy a mostrarles cómo está la función hecha. Entonces esa función se llama, si ven acá, se llama separar. Si van a ver cómo funciona esto, tendrían que abrir el archivo de separar en donde está su función. Lo pueden dividir en dos y se van a dar cuenta que estas mismas, acá están definidas sus salidas hasta acá y acá están definidas sus entradas. Estas van a ser sus salidas de la función y estas van a ser las entradas. Bueno, pues yo aplico unas técnicas de programación que me permiten hacer esto para probar todo por separado. Vamos a cerrar esta lista de función de separar y lo vamos a ver un poco más a fondo. Que vamos a ir corriendo el código paso a paso y lo entendiendo. Entonces, database de la clase 1, lo que le voy a decir es que sea sonar metal, o sea, solo para cambiarles el nombre prácticamente o guardarlos en otro espacio en memoria. Database de la clase 2, y acá en esta parte miren esto, porcentaje training, validation y test. Estos porcentajes son los que estuvimos mirando, que si eran del 60%, el 20% y el 20%. Pero podrían ser totalmente variables, podrían decirle que el 0,7, el 0,15 para el 15% y que el 15%. La única cosa es que estos tres números tienen que sumar el 1%. Sí, vamos a hacerlo en este caso con 0,7, 0,15 y 0,15. ¿Qué sucede? Pues no sabemos cuánto número de filas tenga. Si lo vemos acá, sí lo vamos a saber, pero en el código no. Para eso utilizamos lo siguiente. Vamos a decirle, si miramos este 6, esta función llamada 6 clase 1 me va a decir que me va a dar una salida de 111 por 61, o sea, el número de filas y el número de columnas. Si yo no quiero tomar un valor, por lo menos, mire, si les voy a dar nombre, pues puedo darle nombre al primero, pero al segundo le pondría esta viñeta para no tomarlo. Lo mismo para patrones clase 2. Con estos dos números, entonces, en patrones clase 1 y en patrones clase 2, voy a tener el número exacto del número de filas de las dos bases de datos. Después de esto, ya sabemos cuál es el número queremos saber cuál es el número de manera automática en el que se van a dividir las bases de datos. Miren, entonces veámoslo de esta manera. Tenemos la base de datos. Vamos a dividir nuestra base de datos. Ya la tenemos acá dividida prácticamente así. En estas dos columnas se les estoy dando la base de datos. Y estamos dividiéndola en estas 6 partes. ¿Cómo hacemos para determinar cuál es el número del 20%? Sí, pues para eso vamos a utilizar unas pequeñas funciones acá en MATLAB, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el número de patrones de la clase 1, digamos si es 111, pero lo vamos a multiplicar por 0,6. Ahí inmediatamente o por 0,7 en este caso, nos está diciendo que el número de validation va a ser 16,65 si utilizamos el 15%.
¿sí? Entonces este punto 65, ¿qué sucede? No lo podemos utilizar, nos toca redondearlo, 17, y vamos a guardarlo en un número. Esto es solo una variable que va a ser luego llamada. Entonces hacemos lo mismo para validation y para test, miren, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si este es 17 y este es 17, pues ¿cuánto va a ser este? Va a ser el número total menos los otros dos. Lo corremos y tenemos 77, si entrenáramos con el 70%. Pero realmente lo recomendable es entrenar con el 60, el 20 y el 20. Entonces vamos a dejarlo como lo vamos a dar finalmente. Esto que hicimos para la clase 1 lo hacemos para la clase 2 y vamos a tener todos los números que son. Listo, entonces mire, vamos a tener 59, 19 y 19. ¿Qué sucede? Esto que hacemos acá el run es una técnica. ¿Es una técnica para qué? Mire, si tuviéramos esta base de datos, voy a simplemente copiarla, darle copiar acá y voy a venir a trabajar aquí. ¿Qué sucede? Miren, Excel trabaja con comas en los decimales y cuando eso sucede podemos venir acá y darle en bloc de notas, podemos venir y copiar esto, darle edición, reemplazar puntos por comas, reemplazar todo y seleccionarlo acá y volverlo a pegar y ya lo tendríamos normal. Listo, estos son los valores que tenemos. En este caso son 111, van a ser los valores de metal. Entonces vamos a mirar el ejemplo. ¿Qué sucede? Queremos separar la base de datos como nos lo dice acá en la figura, como lo vemos acá en la figura, de el 60%, el 20 y el 20. Vamos a coger el 60% de los datos. ¿Cuánto es el 60% de los datos? Miren, número de training de la clase 1 van a ser 67 datos. Entonces vamos a coger los primeros 67 datos por los primeros 67. Les voy a dar acá a cortar y voy a decir que estos van a ser los valores de training. Listo. Ahora los siguientes 22. Los siguientes 22, ¿cuáles van a ser? Van a ser entonces desde el 68, ¿sí? ¿Hasta cuál? Entonces, pues si hiciéramos acá, podríamos contarlos: 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿O cómo podríamos determinar cuál va a ser este número 68? Para eso es que venimos aquí a MATLAB y vamos a hacer este run clase 1. ¿Por qué? Perdón. Este run clase 1 lo que hace es lo siguiente. Si yo creo una fila de acá insertar, va a tener una fila con números, el número de la fila va a venir representado acá por este valor, es hasta 111, hasta aquí, va a venir representado hasta 111, ¿sí? Si tuviera acá esto, si tengo acá esto, pues va a venir representado hasta 111. Entonces estos van a ser mi grupo de training. Ahora los siguientes 22 van a ser mi grupo de validation. O sea, estos van a ser mi grupo de validation y este va a ser mi grupo de test. Listo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué cogí estos 111? O sea, ¿por qué no cogí este para training, o un valor de acá para validation o un valor acá para test? Pues eso no... Hacer esto es meterle mano a la base de datos y nosotros como científicos de datos nunca tenemos que hacer eso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar esta función ramper. Esta función ramper de patrones clase 1, si vemos acá, lo que me hace es crearme una fila, miren, de 1 por 111, en donde todos los números que ven acá están desordenados, pero ningún número se repite dos veces. Si hiciéramos ramper de 5, miren, los números me saldrían de 1 a 5 sin desordenarse. Entonces, si yo cojo estos números
aleatorios, lo que haría prácticamente es desordenar estos números de acá y crear un índice. Si yo creo estos números, digamos, acá va el 1, acá va el 2, acá el 3, acá así, totalmente aleatorizados, imaginemos que no se repiten, porque tampoco me puedo poner acá a mirar que no se repiten, y vamos a decir, vamos a coger entonces la fila de las primeras 67 filas para esto, y ahí sí tendríamos los valores desordenados. Vamos a verlo entonces cómo se ve en MATLAB. En MATLAB tendríamos que coger entonces desde la 1 hasta esto lo único que hace es crearme una lista. ¿Cómo funciona esta lista? Miren, voy a correr esto y lo que me va a quedar es el número que necesito para poder traquearlos, o sea, para poder coger. Miren, para poder coger ¿qué? Los primeros 68 números, como los primeros 67, perdón, del 1 al 67. Luego va a quedar una lista de validation de la clase 1, que va a ser entonces de la 68 al 89, y la lista de test de la clase 1 de la 90 a la 111. Acá lo que estoy haciendo es cogiendo este índice, o sea, el índice para poder coger los primeros números de la base de datos, aunque esté desordenadas. Pero acá en esta parte van a ver por qué. Esto que se hace acá entre la lista de training acá es exactamente lo mismo. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a coger de la clase en training de la clase 1, ya lo que nos da como salida. Vamos a guardar esto. Database de la clase 1. Database de la clase 1, recuerden que es el nombre que le dimos al inicio. Va a entrar el randómico, o sea, el randómico de la clase 1, que es la fila que creamos de 1 por 111, y lo que hacemos es coger los primeros números. Miren, si cogemos esta parte, simplemente, esta parte, ran 1 lista clase training, pues voy a coger los primeros 67 valores, ¿sí? Si cojo luego con la lista validation, voy a coger los valores desde la 68 a la 89, 22 valores, y lo mismo para esta de test. Pero ahora, ¿qué pasa? Que esto lo que hice fue crear un índice como el que creamos acá, para poderlas coger de la verdadera base de datos. Si hay algo que no entienden, pueden descargar el código, hacerlo por su cuenta, y lo van a tener. Entonces ya cumplimos nuestro objetivo: training clase 1, validation clase 1, test clase 1, y así sucesivamente. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo se entrena el modelo con training y con el algoritmo de KNN.